Juegos Olímpicos Tokio 2020. Noticias, análisis, pronósticos. La actualidad olímpica en Rebelde. Panorama Deportivo. Y en Panorama Deportivo estamos reseñando presencia latinoamericana en los Juegos de Tokio 2020. Medios de prensa de Colombia destacan hoy la participación del pesista Luis Javier Mosquera en los Juegos Olímpicos de Tokio, quien ganó plata en la competencia de la categoría de los 67 kilogramos. Mosquera, bronce en Río 2016, logró levantar un peso total de 331 kilogramos, pero fue superado por el chino Li Junchen, actual campeón del mundo, quien levantó 332 kilogramos e impuso un nuevo récord olímpico. En tanto, la medalla de bronce fue para el italiano Mirko Sagni, quien levantó un total de 322 kilogramos. Diarios como El Espectador, La República, El Colombiano y muchos otros resaltan en su portada el resultado de Mosquera, quien dio la primera medalla olímpica a Colombia en Tokio 2020. Este país ocupa hoy la casilla 24 del medallero olímpico y cifra sus esperanzas en seguir ascendiendo con nuevas medallas. Destacan en Colombia actuación del pesista Mosquera en Tokio 2020. Información reseñada en nuestro Panorama Olímpico. Una nueva opción para la familia cubana en este verano. Oye, Radio Rebelde. Desde el 23 de julio y hasta el 8 de agosto por Rebelde, Juegos Olímpicos Tokio 2020. Debates, opiniones, puntos de vista en Panorama Deportivo. Y como ya es habitual en nuestro Panorama Olímpico, siempre alrededor de las 2 de la tarde llegamos con periodistas de varios medios de prensa de nuestro país que también cubren los Juegos Olímpicos. Es el caso de Eduardo Grenier, quien llega desde la redacción deportiva de Juventud Rebelde. Buenas tardes, Grenier, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti, Sevilla. El saludo, como siempre, para todo el equipo del espacio y también para la gran audiencia que hasta ahora está en sintonía con Panorama Olímpico. Y también tenemos a Rockmary García Sánchez desde Cuba Visión Internacional. Buenas tardes. Buenas tardes, Sevilla, para ti, para los que están en el estudio y bueno, también los radioyentes. Grenier, un saludo también para ti. Bueno, hoy comenzamos por Grenier, ya que los días anteriores hemos comenzado con Ron Mario y vamos a Juventud Rebelde. Actuación de los cubanos, lo más destacado, ¿con qué te quedas? ¿Con qué no te quedas? ¿Alguna buena actuación hoy? Bueno, mira, ante todo, yo creo que habría que calificar la actuación de los atletas cubanos en lo que ha sido la jornada de hoy como una actuación bastante floja, poco que reseñar, sin más pena ni gloria, lo que ha sucedido con los atletas de nuestro país. Hay muchos aspectos que se pueden analizar cuando hablamos de deporte, específicamente estos Juegos Olímpicos. Uno es la actuación en sí, el resultado general de cada atleta o de un equipo, también porque podemos hablar de lo que fue el resultado del vóley de playa, que es un deporte colectivo. Y luego hablar de lo que es el contexto, la forma en la que se llegaron al juego, de si se pudo hacer mejor o de si las marcas se asemejaron o no a lo que han sido las mejores marcas de los atletas en su vida, ¿no? Lo que han sido sus marcas personales. Claro. Pero yo creo que en general, si vamos a hablar de la actuación de los cubanos hoy, hay que decir que no ha sido positiva. En primer lugar, porque por ejemplo el caso de Arleni, y lo que decía ahorita de los contextos, puede decir que Arleni Sierra, por ejemplo, está en un deporte que usted, si no compite con la ayuda de otros ciclistas, realmente le va a costar mucho trabajo terminar en un puesto de privilegio, porque el ciclismo es un deporte individual, pero con un matiz colectivo que es muy fuerte. Usted necesita de la ayuda de sus compañeros si quiere salir adelante. Muestra de eso es que casi siempre ganan los ciclistas que tienen además, aparte de sí mismos, atletas que los ayudan en los pelotones, a aislar a sus rivales más enconados. Y creo que Arleni, bueno, en este caso, al estar sola, le iba a costar mucho más. No obstante, el lugar 34, sí, te puedo decir que no es un lugar malo, porque además tuvo atletas de nivel incluso por detrás de ella, tampoco se puede decir que ha sido una buena actuación en el caso del atleta de Manzanillo. Y en el caso del vóley de playa, bueno, ya lo habíamos hablado incluso antes de comenzar el torneo de Juegos Olímpicos, cuando se decide llevar a un atleta por cada una de las dos duplas que habían conseguido el boleto clasificatorio. Evidentemente, por las normas de la competencia, solamente podía ir una dupla, se decide separarla y bueno, no es hacer leña del árbol caído, porque eso tampoco es lo que se quiere. Pero, siendo franco, se veía venir que no iba a ser una gran actuación porque es una dupla que no venía junta en los últimos meses. Lograr esa complicidad que necesita un equipo, y en este caso una dupla de vóley de playa, es complicado en apenas unos días. El resultado ante Australia, bueno, pues una demostración que tampoco fue la gran cosa, se perdió en 2-6 y además 2-6 que ganaron las australianas realmente de manera bastante cómoda. El resto, pues, es lo mismo, por la misma línea, poco que reseñar. La actuación de Laina tampoco se puede destacar ni mucho menos, y hay que esperar entonces a que lleguen los deportes más fuertes, porque lo que se ha visto hasta ahora realmente habla de un nivel
que está lejano de la élite. No voy a decir, repito, por el análisis de los contextos, por lo que tienen esos atletas para llegar a este evento, que muchos de ellos tuvieron déficit de entrenamiento. El caso del tiro deportivo, por ejemplo, es un caso paradigmático de cuando usted habla de escasez de recursos, de problemas de entrenamiento. Hay que decir el tiro deportivo, porque ni siquiera tenían municiones, las tuvieron en la ciudad de Granada, en España, poco antes del inicio de los Juegos Olímpicos, un mes que estuvieron por allá por España. Y entonces usted dice, bueno, es verdad que el AINA y el resto de los tiradores les va a costar, porque tuvieron un entrenamiento bastante más defectuoso que el resto. Pero en general, apartándonos de todo eso, la actuación hasta ahora creo que no ha sido positiva, por lo menos en la jornada de hoy. Sí, no, realmente una actuación discreta, amén de que el ciclismo estuvo muy difícil, muy difícil, y que Arlenis terminó en el lugar 34, es cierto lo que dice, al menos cumplió el trayecto, pero es discreto el resultado. Podríamos indagar un poco más en esto, pero quiero escuchar un poco a Ron Mari. ¿Qué te pareció Milena Venegas? Otra vez por encima de los 8 minutos, termina en el quinto lugar de su hit eliminatorio, en el quinto, sí. El quinto. Y esto le da paso entonces a la semifinal C y semifinal D de este evento, y de esta manera pues ella no puede competir de la mejor forma, o digámoslo así, no ha mostrado su mejor forma. ¿Es esto un problema que tiene Milena Venegas? No sé, ¿cómo lo ves tú, Romari? Bueno, un problema yo no me atrevería a decirlo tan rotundamente, en el sentido de que... No, cuando digo problema me refiero a que podría tener algún problema físico o algo por el estilo que nosotros no dominemos, no que ella tenga un problema. A eso me refiero, es decir, en las entrevistas que hemos visto desde la sede de Tokio que nos llegan, no dice que tiene ningún problema físico, incluso no dice tampoco que ha tenido problema con el bote o con el remo en ese sentido, desde el punto de vista técnico o de herramientas para su deporte. Lo que sí sabemos que no ha cumplido su objetivo en estos Juegos Olímpicos, que ha sido bajar de esos 8 minutos. Desde el punto de vista también de lo que ella pudiera estar satisfecha, en las entrevistas sí dice que ha estado satisfecha. Hay que tener en cuenta que ha sido también una preparación, y lo que hablaba Grenier, subrayo todo, un contexto complicado, incluso para este deporte que no ha sido de los priorizados por Cuba. Si vamos a ver de cara a los Juegos Olímpicos, no es un deporte que se le ha dado facilidades como otros que sí tienen posibilidades de medallas, lucha, judo, etcétera, deportes que conocemos. Pero bueno, desde el punto de vista del contexto, lo mismo que hemos hablado durante estos días, aplausos para Milena Venegas. Fue una jornada, si me deja subrayar lo que había dicho Grenier, solo hablar de Marcia Vidó, que creo que se nos quedaba entre las atletas y las modalidades. Marcia Vidó iba como potencia en el caballo de salto, tuvo un primer salto por encima de los 14 puntos. Yo creo que podía haber dado un poco más, en el segundo se hubiese caído en la finalización. Vi la entrevista que le hizo Guillermito para Radio Rebelde, y ella decía que cuando hizo el salto en la finalización, que ella cae, dice que no se había dado cuenta de que estaba en la caída. No sé si es concentración, también llevan 2 años sin competir la gimnasia artística, también sabemos el contexto en la Escuela Cubana de Gimnasia. Esto pudiera influir también, sin dudas, en cuanto al desarrollo de los atletas desde el punto de vista psicológico que tanto hemos hablado. Pero ha sido una jornada, como tú decías, creo que esa es la palabra, una jornada discreta para Cuba. Tampoco es una sorpresa, es decir, si nosotros vemos el calendario de forma general y hacemos una valoración, yo creo que la semana próxima es semana fundamental para el desarrollo de los atletas cubanos, con deportes de prioridad para Cuba en el medallero. No solo en cuanto a los títulos, sino también de forma general. Yo creo que hasta el momento era lo que se esperaba. Y hasta el momento, no sé, me imagino que también la pregunta la tendrás más adelante. ¿Sí? Fundamental, 6º lugar, que lo hablábamos a través de las redes sociales, 6º lugar de Ludia Montero, para mí lo fundamental hasta el momento. Sí, la verdad es que la actuación de Cuba por estos días no se esperaba mucho en cuanto a grandes resultados, a grandes actuaciones. Sí había mucha expectativa por ver el debut de Ludia Montero, por ejemplo, en el levantamiento de pesas, y también ver lo que podía hacer Daniela Fonseca en el tenis de mesa. Muchísima expectativa estaba creada sobre estas atletas, pero ya con el tiempo, pues quizás nos fuimos ubicando un poco, valga la redundancia, en tiempo y espacio, que todavía no tienen el nivel como para asaltar lugares importantes, aunque Ludia sí consiguió un resultado histórico. Algo que podemos debatir un poco más adelante es el tema del ciclismo, una carrera muy complicada, y yo también quiero que ustedes me hablen de la mujer que ganó la prueba de ciclismo, que es Anna Kiesenhofer. Un escándalo lo que pasó en el ciclismo de ruta. Tenemos a Lilian Cid también en la sintonía de Por Cuba, Lilian, ¿no? De
de por Cuba. Buenas tardes. Cuba. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, reitero el saludo para ustedes. Te noto con y sueño. para los que nos escuchan. Te noto con sueño. Imagino que estuviste viendo a Arleni hasta las 5 de la mañana. La vi, yo creo que estuve intermitente yo también en el pelotón. di mis pestañazos, pero bueno, ahí estuvimos acompañando un poco el accionar. Preguntaba sobre esa prueba. Mira, pues yo creo que bueno, primero me sumo al criterio de los dos colegas de Grenier y de Rosemary, que ha sido una jornada bastante discreta, y creo que vuelve a tomar protagonismo el asunto del contexto. Nos estamos enfrentando, digamos, que a la realidad de lo que representan nuestros resultados en el concierto del deporte mundial. Y creo que sí, que de alguna manera están entre los pronósticos de lo que podíamos augurar de estas pruebas, aunque claro, ahí siempre nos permitimos soñar y teníamos como ilusión, sobre todo en estos casos que tú mencionabas, la juventud de Daniela y Ludia, que también concuerdo totalmente. Creo que hasta ahora es la actuación más remarcable de la delegación cubana. Bueno, decir que en el ciclismo Sevilla ha sido una de las modalidades de más sorpresa, porque aunque la medalla de plata y bronce se esperaba de las favoritas, el oro en ambas, en el masculino y en el femenino, han sido sorpresas en el ciclismo. Sí. Y también decir, no sé si más adelante pudieras tener a Heidi Praderas, pero anoche estábamos siguiendo la carrera de Arlenis y ella me escribía y me decía que había sido una de las carreras de ruta más tranquilas, o más, la palabra un poquito, como que no había sido de esa espectacularidad que ella esperaba. No sé, en cuanto al Giro, también vemos que los circuitos que han tenido este 2021 han sido también muy espectaculares, pero cuando uno tiene a una ciclista que se aleja de las favoritas y que mantiene el paso, bueno, ahí va siendo una carrera un poco tranquila y calmada. Sí, Arián. No, es que el problema es que están tocando el ciclismo, pero yo quería tocar de manera general algún tema, porque estamos debatiendo mucho el tema contexto. Y déjame terminar con el ciclismo un momentico para no perder el hilo conductor. Aquí hay algo importante que sucedió en la carrera, y es que hubo una escapada de 10 minutos. Las escapadas de 10 minutos en las carreras son usuales, en las carreras por etapas, pero en carreras de un día, cuando un grupo le saca 10 minutos al pelotón, es muy difícil alcanzarlo. Heidi Praderas es una pedalista de muchísimo nivel en nuestro país, una de las mejores ruteras que tenemos en la actualidad. Evidentemente su criterio y se impone. A mí me gustó mucho la carrera de manera particular, pero que tenía varias elevaciones complicadas, y yo creo que para Arlenis competir sola, algo que Renier comentaba, competir sola le pasó factura. Las holandesas en un momento de la carrera empezaron a dar un recital, una y otra vez atacando, se quedaban como cuentagotas las atletas porque no podían seguir el ritmo de todo el pelotón, y que esto sí le pasó factura. Arlenis en un momento se descuelga, vuelve a unirse al pelotón ya cuando quedan 20 minutos. En ese momento es cuando retoman la cámara, no había señal, no pudimos ver, ya no puede seguir en la carrera. Es una carrera muy difícil la del ciclismo de ruta. Yo sí creo que Arlenis, o al menos cuando conversábamos en algunos momentos antes de los Juegos Olímpicos, yo pensaba que Arlenis podía incluirse al menos entre las 15 primeras, estar en el pelotón de avanzada, pero bueno, no fue así. A ver, hay que tener en cuenta también que Arlenis viene de una caída en la bicicleta, de una lesión también, de que no terminó el Giro, de que desde el punto de vista psicológico eso también influye. La preparación que ha tenido no ha sido estable tampoco. Cierto. Es decir, todos estos elementos, el contexto que tanto te gusta, bueno, hay que analizar también desde ese punto de vista. Y lo otro que ella había comentado en una de las entrevistas a Radio Rebelde, y decía un aspecto interesante, decía que en las elevaciones, con el ritmo y la continuidad, ella nunca se había enfrentado a una carrera de este tipo. Desde el punto de vista técnico, yo creo que Arlenis estuvo bien. Por las imágenes que pusieron en el televisor, los primeros momentos también, yo creo que desde el punto de vista técnico estuvo bien. Lo que pasa es que la finalización es cuando aprieta, cuando hay que tener fuerza, y si no había tenido esa continuidad en las elevaciones, es muy difícil. Arián quería conversarnos algo sobre el contexto antes de... Dos puntos. Contexto y después irnos a la arena. Uno, recién escuchamos las declaraciones de Laina Pérez. Genial, la felicito desde aquí porque acaba de decir algo con lo que me quiero quedar. Ella no justifica las situaciones incómodas, el contexto por el cual, entre otras cosas, quedó en ese lugar 32, echa para adelante y dice:
algo que es bien importante. La mayoría ha sido, es decir, el contexto no me afecta a mí solo, afecta a prácticamente todos los atletas. Es decir, ella ubica a todos los atletas en esta misma situación. Por lo tanto, no solo podemos valorar el contexto para los cubanos, creo que es algo que al final es para todos. El clima es para todos, el contexto es para todos, más allá que pueda o no tener matices, porque los cubanos tienen falta de aquí, tienen falta de allá, pero es para todos. Y el otro punto, en el voleibol de playa, creo que no se puede tener catalogarlo de otra manera que no sea un pésimo partido. Muy mal el voleibol de playa hoy. Es decir, se jugó realmente que parecía que llevaban jugando voleibol de playa, en mi opinión, un año. Olvidemos si tomaron la pareja de uno, la pareja de otro. El problema es que no buscaron ningún tipo de recursos y son dos jugadoras que tienen experiencia. Es decir, todo el tiempo apostando a la potencia, todo el tiempo cayendo en constantes errores de jugadoras 15 errores. 15 errores. No, demasiado. Que fue lo que decidió el marcador al final, porque los demás indicadores del partido estaban bastante parejos. Exacto, es que él estaba regalándole puntos, lluvia de puntos a las australianas, que poco esfuerzo tuvieron que hacer para ganar la Cuba. Es que cada uno de los elementos estuvieron erróneos. El saque no funcionó, el recibo estuvo pésimo, las jugadas técnicas buscando los espacios tampoco funcionó. Entonces así no se puede ni tener una buena actuación, no ganar. Exacto. Y posiblemente las rusas, las del Comité Olímpico Ruso, han dado un recital a las italianas. Sí. Entonces ya por ahí podemos ir sacando conclusiones. No, y le quería decirnos algo. Sí, me voy momentáneamente de las arenas de la playa a la carretera. Me voy nuevamente a la ruta sobre el tema de la carrera de Arlenis. Se ha dicho que quizás haya sido el trazo más complejo de las últimas ediciones olímpicas, con elevaciones por encima de 2.692 metros. Decía Leonel Álvarez, sin haber todavía hecho un análisis de toda la carrera, que él preveía que si en la última elevación ella lograba mantenerse en el pelotón compacto para un buen resultado. Evidente no fue así, claro. No todos los atletas tienen las mismas características, incluso cuando son corredores de ruta. Aunque sean ruteros, hay algunos que son buenos en el llano, pero cuando aparece una elevación pierden ya un poco el ritmo, y esto creo que le ocurrió a Arlenis. Si vamos a reseñar un poco lo acontecido en la carrera, sabemos que nuestra ciclista ya lleva algunos años con clubes profesionales europeos, pero de todas formas, y haciendo una valoración general, yo estaba mirando, por ejemplo, por delante de Arlenis, de nuestro continente, una colombiana que terminó en el puesto número 22 y ella en el 34. Por otra parte, fíjate, cuando miramos atletas de Latinoamérica y de África, no pudieron concluir una mexicana, una de Trinidad y Tobago, una chilena. En cuanto a africanos, Namibia, Etiopía, Eritrea, es decir, que se centró en corredoras, en este caso de Europa, donde está la mayor fuerza del ciclismo. Claro, sabemos que Arlenis ya está vinculada a ese alto nivel, pero ¿qué quiero decir? Que como hablábamos ahorita fuera de micrófono sobre el tema de algunas especialidades, el hecho de que Arlenis ya esté en una final de ruta, que logre terminar, hubo 19 atletas que no pudieron terminar atendiendo a ese trazo tan difícil, ya esto merece un aplauso, esperamos un buen resultado. Ayer un colega conversaba vía WhatsApp con Pablo Campín, que es el comisionado nacional, y decía que el propósito era estar entre el 15 y el 30. Bueno, no cumplieron el propósito, claro, 4 quedó 4 por debajo, pero es decir que algunos esperaban, que el 28 de Río de Janeiro tiene que bajarlo, es que bajarlo cuando hay ruteras del máximo nivel, cuando hay equipos que participan casi como equipos en función de una atleta determinada, esto resultó una tarea bastante compleja. No creo que haya sido una actuación súper destacada, pero el hecho de terminar, el hecho de estar en el puesto 34 entre las 49 que concluyeron, tampoco es, creo que, demasiado malo. Lilian, en el caso de todo lo que se vio de manera general este sábado, ¿qué es lo que más te ha gustado ya de los juegos de manera general? Bueno, me voy a quedar con una sensación que tuve cuando miraba la natación y veía al joven tunecino que se coronó. Un escándalo. En los 400 metros libres, y yo decía, ese es el tipo de cosas que algún día nos gustaría vivir. Exactamente. Nos hemos pasado, yo estoy de acuerdo con Arián con el comentario del contexto. Es real que lo hemos situado demasiado en contexto, y el contexto ha sido para todos, más allá de que por supuesto nosotros siempre tenemos un poco más de limitaciones y de otras historias que contar. Lo que pasa es que creo que hay que potenciar que nuestros atletas sueñen.
ya no es ni siquiera un resultado a nivel de cómo se gestionan, sino que ellos sean capaces de soñar con unas actuaciones así, y así quizás la podrán protagonizar. Me quedo con ese momento, sobre todo por las sensaciones que me invadieron. Por supuesto, los titulares andan con la victoria de Francia sobre los Estados Unidos en el Sí, porque es ya lo que está ahora en la mañana, ¿sabes? Que es lo que más vende, lo más mediático. O sea, a mí me llamó, bueno, Francia tiene un gran equipo, yo creo que es más escandaloso, por decirlo de alguna manera, la victoria de Turquía, de la joven selección de Turquía del voleibol femenino sobre las campeonas olímpicas de China. 3-0, sí. Aplastante, pero 2-25-14, que es para preocuparse. Recital. Sí, completo. Y así, pero te digo, básicamente eso, y también hay muchos titulares dándole la vuelta al mundo sobre los dos japoneses que son hermanos que ganaron. Sí, los dos Abe, ¿cómo no? Los Abe, que son cosas que al final, fíjate, estamos apelando al tema emocional, no ni siquiera ni tiempo, porque el tiempo del tunecino fue bastante discreto para lo que se había realizado en esta prueba, pero es ese pedacito de corazón. Sí, claro, pero es que los Juegos Olímpicos también son de corazón. Los Juegos Olímpicos también es de sentir los diferentes eventos donde se compite, de poder soñar a través de un atleta, como por ejemplo, Arián, yo pude disfrutar muchísimo a Anna Kiesenhofer, la austriaca, que ganó la carrera del ciclismo de ruta femenino. Volvemos a la ruta. ¿Usted sabe quién es Anna Kiesenhofer? Que por cierto, Reinier lo comentaba bastante durante la transmisión. Es una... Yo no voy a decir que es una atleta porque es que no es su profesión habitual. O sea, no se dedica específicamente al ciclismo. Ella es matemática, se hizo doctora en ciencias de matemáticas, el ciclismo compite, es campeona de Austria, pero que no es a lo que más tiempo dedica de su vida. O sea, podríamos prácticamente decir que es la segunda actividad en la que emplea más tiempo. Es el ciclismo de ruta. Se escapa desde el kilómetro 1 y llega de primera a la línea de meta. No, impresionante. Yo le digo que hay historias bellísimas este fin de semana. Sin duda. Volvemos a Taekwondo y a Adriana, la española. Dejándose llevar por lo publicado el diario Marca, por las historias de Bruce Lee. Sí. Cómo va atrapando estas cosas extras, estas cosas culturales, estas cosas sociales, también vinculadas al deporte. Son historias muy bellas, y también me quedo con lo de Lilian, con el tunecino. Bueno, yo me ericé cuando vi el resultado. Impresionante. Le soy sincero. Eduardo Grenier también quería decir algunas cosas. Sí, a ver, evidentemente cuando estamos hablando de situaciones como esa es cuando uno realmente se pone en la piel del atleta, y hay situaciones que incluso son los que a veces a los periodistas nos inspiran a hacer crónica, ¿no? Porque realmente el deporte es donde único sucede que a veces el que menos fuerza tiene le puede ganar al que más fuerza tiene, y también donde usted se pone una meta y a través del trabajo y más trabajo realmente la puede conseguir. Por eso yo decía ahorita que en el caso de los atletas cubanos a veces tenemos que tener muy en cuenta a la hora de calificar sus actuaciones mucho los contextos, y también que una actuación puede ser buena o mala, pero siempre hay que compararla con lo que el atleta es capaz de dar. O sea, usted va a la competencia y usted hace un tiempo mejor que el que usted ha hecho en su vida, y aunque no logre una medalla, para mí va a ser realmente de muchísimo valor. Claro. Y por eso hay que ponerse mucho en la piel de los atletas. Sin duda. Y de hecho había otra noticia en estos días de un atleta que no quiso enfrentar a otro de Israel por la situación de Palestina en solidaridad. Y sí, eso sucede mucho entre Israel, Palestina e Irán. En las Copas del Mundo de ajedrez, en las Olimpiadas de ajedrez también se ha dado los casos, en los Juegos Olímpicos también ha sucedido muchísimo esto. No solamente deporte, el deporte es un fenómeno que va más allá de eso, va a lo social, va a lo cultural, y estas son situaciones que lo demuestran, yo creo, con mucha claridad. Desde el punto de vista mediático, yo creo que eso es uno de los principales valores de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que trascienda no solo el resultado, sino también cosas que pasan internas, anécdotas, sentimientos, a diferencia de otros torneos que quizás se va por lo mediático en cuanto a otros factores. Sí, claro. Es que yo pienso que en los Juegos Olímpicos el deporte es una manera de expresar muchísimas cosas. El deporte es el medio, es lo que nos une. Físico. Exacto, es el plano físico donde podemos expresar mucho, expresar el amor al país, a la bandera, a los sentimientos, a la constancia, a la dedicación. O sea, son muchísimas cosas más allá del deporte, que el deporte es importante. Y yo quiero, para cerrar este primer contacto con los periodistas de debates y demás, que Rosmary García Sánchez me diga qué pasó con el Dream de los Estados Unidos. Pero vas a cerrar con eso podemos una hora estar hablando. Sí, es que el problema es que como vamos a regresar más adelante, cerca de las 5 de la tarde, volveremos a tener este debate,
Yo quiero que me den sus impresiones arriba, rápidas. entonces cortas. Bien, perfecto. A ver, el debate va por la idea. En Estados Unidos todo el mundo conoce, perdió ante la selección de Francia. Sí. El debate entra por si la selección de los Estados Unidos es un Dream Team o no lo es. Lo subjetivo y bueno, como en todo, cada cual pudiera tener su criterio. Bueno, Para Mari, mí, y lo es, realmente lo es. No lo es. No lo es. No lo es. Para mí no. Bueno, para mí no, claro. es que hay que verlo, Respeto los criterios de todos. Hay que ver. Yo lo primero es no comparar con años anteriores ni con épocas anteriores. Cada momento tiene su... Lo que creo es, esta selección pudo haber sido mejor, por supuesto. Pudo estar LeBron, por supuesto. Pudo estar Irving, pudo estar. Pudo estar Harden, pudo estar. Pero la selección que hay, para mí es un equipazo. Una cosa es un equipazo. Equipo, traducido al español, un equipo de ensueño. Una cosa es un equipazo y otra cosa es un Dream Team. Entonces, son Dream Team cosas es uno diferentes. Un Son equipo de cosas ensueño diferentes. no te hace 76 puntos en un partido. Bien, pero bueno. Bueno, es que ya Grenier ya te está dando tantos datos que yo no sé ni para qué yo te voy a explicar. Oye, eso no es un ataque personal, ni mucho menos. No, Mi amiga. para nada. Esto es desde el cariño que nos profesamos, pero cada cual analiza desde su punto de vista. Más adelante regresaremos con este tema. Hay otros temas que debemos tratar, pues, por ejemplo, lo que hicieron los hermanos Aves, que es una locura. Usted se imagina que de repente se aparezca usted en casa con su hermano y le diga: mamá, papá, mi hermano y yo ganamos cada uno un oro olímpico. Eso es un escándalo. Eso es un acontecimiento y hay otros eventos que también hay que tratar sobre estos Juegos Olímpicos. ¿Arián? No, que Ashley Barty se fue, amigo mío. Ashley Barty se fue. Ashley Barty se fue, la número 1 del ranking. Romari es fanática de Ashley Barty, tiene un póster en su casa. Bueno, yo le digo que esa es otra de las noticias de esta jornada. Bueno, más adelante regresaremos con los periodistas Romari y Grenier. Por ahora los despido. Más adelante volverán a la sintonía. A las 2:28 minutos sigan en Panorama Olímpico. Mi corazón es atleta luchando, cada paso hacia la meta luchando, sudor en la camiseta luchando, brillando. Hagámoslo por Cuba. Todos somos Cuba. Panorama Deportivo por los caminos del deporte mundial. Tiempo para la música en esta emisión de Panorama Deportivo. Vamos con Vania Borges, No eres imprescindible. Después, Silvia Georgina de Hoy y su segmento Retrato Deportivo.